Antes de la creación del ser humano, Dios ya había creado a otros seres, nuestros hermanos mayores, los ángeles. Ya saben, mensajeros, alabadores, contempladores, guardianes y demás, pero se habla también de otro tipo, entidades oscuras, creadas también por Dios, pero cuya tarea va más allá de ser un angelito de la guarda de mi dulce compañía. Y es precisamente de ellos, de quienes te voy a hablar el día de hoy. Se trata de 8 figuras que, según varias fuentes bíblicas, apócrifas, judías e islámicas, podrían ser consideradas como ángeles de la oscuridad, ángeles del abismo. Lo cierto es que cuando se nos presente uno de ellos, bueno, nunca serán buenas noticias. Yo soy el documentalista y esto es Los Ángeles de la Muerte. Número 1. Malak ha-Mabed. Tradición judía. Se le menciona en comentarios rabínicos como entidad encargada de recolectar las almas cuando termina la vida terrenal. Algunos lo describen con espadas y gotas de veneno que representan el final. En la literatura midrashica se le considera una fuerza asociada a la justicia divina. Ahora escucha con atención. Judith se despertó como cada mañana. Se abrigó con las mantas que había podido meter al gueto, pero se dio cuenta de que no sintió el frío helado en los huesos. Lo notó porque su mano ya no temblaba. Entonces lo supo. Por el silencio del lugar, lo confirmó. Se dio vuelta y vio su propio cuerpo. Tenía la boca abierta y los ojos opacos. Lamentó haber muerto tan joven y que los demás la vieran así cuando encontraran el cadáver. Escuchó el sonido de una campana, como un cascabel que anunciaba su llegada, y tras las sombras apareció. El hombre tenía una apariencia de un vendedor de alfombras. Judith era hija de una y sabía bien cómo lucían. Le dijo: «Soy Malak ha-Mabed, y Dios me mandó a recolectar tu alma». Ella trató de interrumpirlo y preguntarle si Samuel, su hermano mellizo, seguía con vida. El ángel de la muerte le tapó la boca y le dijo: «Solo cumplo órdenes». Pero al ver el cuerpo de la joven allí, congelado entre cobijas inmundas, se apiadó de su alma y le contestó: «Déjame ver, pero te advierto que no doy buenas noticias». Y de los bolsillos sacó papeles enrollados. Y luego de mirarlos, dijo: «Sí, no son buenas noticias», dijo, y Judith empezó a llorar. El ángel se apresuró a contarle: «Tu hermano Samuel se salva y tendrá 6 hijos. A la primera llamará Judith en tu honor, pero debo ir a buscarla cuando cumpla 5 años. Uno de esos tranvías va a matar a la pequeña. Lo siento. Te dije que no suelo dar buenas noticias». Número 2. Samael. Fuentes judías y apócrifas. En ciertos textos se le describe como un ángel encargado de ejecutar juicios. Ha sido caracterizado como adversario y tentador, pero también como mensajero que cumple con el designio de Dios para terminar la vida de los individuos en el momento establecido. Aparece en escritos cabalísticos con un papel dual: destructor y portador de orden. Escuchen y entenderán. Abi era el anciano más querido por su comunidad. Todos lo tenían por un adorable y correcto caballero, el abuelo ideal para sus nietos. Sin embargo, cuando entró a su departamento esa tarde de agosto, ni se inmutó cuando lo vio, y le dijo: «Samael, tardaste mucho.
Toda mi unidad Kidon ya está muerta. De verdad. De hecho, todos mis compañeros del Mossad ya han fallecido y me preguntaba, ¿cuándo vendrá por mí? Pronto iba a cumplir 90 años. Samael se levantó, volviéndose enorme como una sombra que tapaba la luz, y le dijo: Abi, Abi, te llamaban el Vengador, ¿verdad? El mejor asesino y espía. Vine a terminar tu vida. Hoy es el día en que te mueres. No suelo dejarme ver. En general sienten mi presencia y nada más. Pero deseaba que pudieras verme. Eso ayuda a entender. Abi contestó: es verdad y te agradezco. Pero eres mi muerte. Eres Samael, el ejecutor. ¿Por qué te muestras amable conmigo? Que tantas vidas de nuestros enemigos he acabado cumpliendo mi deber. El ángel tocó el pecho de Abi con un dedo y el hombre cayó fulminado en un infarto. Recién ahí le dijo: soy amable contigo porque entiendo el dolor de hacer lo que tú hacías. Ser asesino que va tachando nombres de una lista no es tarea fácil. Llámalo cortesía entre colegas. Número 3. Azrael, tradición islámica. Llamado el ángel de la muerte en varias fuentes islámicas, según interpretaciones coránicas y hadices, tiene la misión de tomar el alma de los creyentes y no creyentes por igual al concluir su paso por el mundo. Se considera que mantiene un registro de todas las personas y cuando llega el momento adecuado, cumple su labor sin distinción. Pero si no te has portado bien, si has sido una mala persona, llega a tu vida de forma terrible. Mientras que lo haces sereno si has sido una buena persona. Como en este encuentro documentado. Escuchen con atención. Ismail y Omar eran gemelos de 9 años y, como podía esperarse, inseparables. Nadie en el orfanato podía hacer que uno se alejara del otro. Cuando Ismail enfermó gravemente de los pulmones y fue internado, Omar lo acompañó. Pero al ver que no mejoraba, la angustia los inundó por completo. Temían que Azrael apareciera esa noche a separar el alma del cuerpo y les daba miedo. Ismail le confesó a su hermano: no creo que resista mucho más. Me asusta que venga Azrael. ¿Y si considera que he sido malo? ¿Y si viene como un monstruo y arranca mi alma entre gritos? Omar lo tranquilizó y le propuso un plan. Esta noche no voy a volver al orfanato. Me voy a quedar aquí en el hospital. Mira, allí hay un viejo refrigerador apagado. Voy a esconderme dentro y si Azrael llega para buscar tu alma, grita lo más fuerte que puedas y yo saldré. Así lo hicieron los dos pequeños. La fiebre de Ismail no bajó. Cada tanto miraba de reojo el viejo refrigerador del pabellón donde se había escondido su hermano. Se sentía morir. Quiso gritarle, pero no pudo. Todo se volvió negro. Al despertar, lo vio. Azrael estaba de pie al borde de su cama, inmenso y brillante. Pero no lo asustaba. Eso quería decir que había sido bueno, que iba a separar su alma con delicadeza y lo guiaría. El ángel apoyó su mano en la frente de Ismail y él se sintió feliz. No quiso que su hermano se perdiera la oportunidad de admirarlo, así es que lo llamó gritando: «Omar, Omar, sal y ven a verlo». El niño apareció desde el refrigerador sonriendo y se quedó impactado al ver a Azrael en toda su magnitud. Ismail dejó la cama y le dijo al ángel: «Estoy listo, llévame». Azrael lo miró con ternura y le dijo: «Lo siento, no he venido por ti».
Y diciendo esto, tomó de la mano a Omar, que sonrió a su hermano, y ambos desaparecieron. ¿Pueden adivinar? Encontraron el pequeño cuerpo asfixiado del niño dentro del refrigerador unas horas después. Ismail mejoró y vivió una larga vida. Número 4. Malak al-Maut, designación general en el Islam. Esta expresión se traduce como ángel de la muerte en árabe. A veces se identifica con Azrael y en otras corrientes se le ve como un título con el que Dios nombra a un mensajero específico para cada persona. Dentro de los textos se exalta su imparcialidad, pues actúa de acuerdo con lo divino. Mahmud había sido un policía respetado en su tierra, pero el pecado poco a poco ganó su corazón y los últimos años era temido por todos. Le encantaba repartir golpizas sin compasión. Su mal temperamento y avidez para el dinero le valieron el apodo de Rapaz. Volviendo a su casa por la carretera luego de una noche de juerga, lo sorprendió Malak al-Maut, el ángel de la muerte. Estaba de pie al borde del camino. Vestía una capa negra y sus 3 metros de altura y cientos de pares de ojos en su bestial cabeza fueron suficientes para poner a Mahmud de rodillas e implorar misericordia. El ángel le habló así: «Hoy se cumplirá el decreto de tu Señor. Lamenta tus actos, pues enfrentarás su juicio». Aterrado, el policía quiso tomar su arma, pero no la tenía encima. Malak al-Maut apuntó con su dedo señalándole el camino y lentamente el hombre se dio la vuelta y lo vio. Su automóvil estaba volcado de lado. Por el parabrisas estrellado se asomaba su cabeza y algunos sesos también. El pánico por saberse un alma pecadora. Mahmud trató de correr en dirección a los árboles, pero del cielo, y con gran estruendo, cayó el ángel nuevamente frente a él. Lo tomó del cuello. El hombre imploró piedad diciendo: «Poderoso Malak al-Maut, ¿por qué me asustas de esta manera? Sé que he desviado mi camino, pero nada puedo hacer contra tu poder. Muéstrame misericordia». El ángel se hizo un poco más pequeño y abriendo la boca comenzó a reproducir las voces de las víctimas de Mahmud, esos a los que le gustaba golpear y exigirles dinero. Uno decía: «Por favor, me duele, ya le di todo lo que tengo». Y otra rogaba: «Misericordia, señor policía, ya no me haga daño, misericordia». Y así. Mahmud cerró los ojos resignado y comprendió que no podía exigir la piedad que él nunca había sido capaz de mostrar. Número 5. Memitim, textos rabínicos. Son un grupo de mensajeros que provocan la muerte según ciertos comentarios judíos. No siempre aparecen con nombre propio, pero se les ve como múltiples agentes bajo el mando de la principal fuerza encargada de esta tarea. La imagen colectiva sugiere un ejército con permiso divino para actuar en el mundo. Cuando Mónica se despertó, buscó a su pareja, pero él ya estaba siguiendo a los de color gris. Eran unos 100, pero parecía no dar abasto para organizar a tantas personas. A ella la vino a buscar uno vestido de blanco y la colocó en su fila. Su rostro era bello. Los de gris, sin embargo, todos tenían cara de... pues nada, no tenían cara. Trató de gritarle a su novio, pero una mujer que estaba en su misma fila le preguntó: ¿sabes lo que pasó? El estadio estaba lleno, pero solo recuerdo que el recital nunca empezó, que algo grande cayó del cielo. Estamos muertas, ¿te habías dado cuenta? Yo sí, porque estos ángeles pequeños son los Memitim, y mi abuela me hablaba de ellos. Menos mal que nos tocaron los simpáticos. Mónica vio a lo lejos como su novio esperaba con la cabeza gacha. Se negaba a mirar a los demás. Algo raro le pasaba.
Por más que ella le gritaba, él no se animaba a mirarla a la cara. Un memitín pasó al lado de la mujer. Entonces Mónica le preguntó: «Fue un avión, ¿verdad? ¿O un misil? Algo cayó del cielo sobre el estadio. Sentí el calor terrible de la explosión y...». El ángel se detuvo. Unos 20 la rodearon y entre todos le explicaron. Muchas voces dulces y aceleradas que decían: «No temerás ahora más nada». Otros dijeron: «Dichosa que has sido justa en tu vida». Pero entre todas escuchó a dos con claridad susurrando: «Pobrecita, te trajeron aquí engañada». Y lo más desolador fue escuchar a un memitín decir: «Tu novio, ese que tienen los de gris, el que agacha la cabeza por vergüenza, fue el que hizo todo este desastre. Es de los terroristas. Él lo planeó. Pobrecita, no lo sabías». Número 6. Mashid. Éxodo 12:23. El término se traduce a menudo como destruidor o destructor o ángel exterminador. En pasajes bíblicos, claro. Se menciona en relación con la última plaga de Egipto. La función específica fue la de ejecutar el castigo sobre los primogénitos egipcios. El relato ilustra una misión puntual ligada a la muerte de forma divina. Cuando eran niños, Jules y 6 quemaron una iglesia en París. Nunca fueron atrapados. Antes de cumplir 18 solían golpear inmigrantes y, para los 25, envenenaban la comida de los indigentes con productos químicos y a veces los mezclaban con vidrios para causar mayor dolor. Sin embargo, la vida los llevó a calmarse durante muchos años. Pero la crisis de los 50 llegó y Jules les confesó que deseaba volver a sentir aquella adrenalina, aquella pasión por dañar. Necesitaba herir, humillar, necesitaba volver a sentirse vivo. Salieron un miércoles y prendieron fuego a un homeless que dormía en un callejón. Los gritos no hicieron más que aumentar el placer, pero también atrajo la atención de un sacerdote anciano que reconoció al grupo. Aunque habían pasado casi 40 años desde que habían quemado su iglesia, en ningún momento dudó que fueran ellos. «Esos monstruos», pensó, y de memoria rezó diciendo: «Dios mío, Señor mío, te pido que ordenes a Mashid que venga. No encuentro en mi ignorancia otro camino posible, excepto la destrucción de los viles». A la mañana siguiente, el periódico de la capital francesa decía: «Un indigente fue quemado vivo por odio». En otras noticias, una rara ejecución terminó con la vida de un grupo de hombres. Al parecer, todos fueron asesinados mientras dormían en sus camas. Todos ellos atravesados por una espada. No hay puertas ni ventanas forzadas. Lo que sea que haya ingresado, lo hizo sin dejar un solo rastro. Tampoco hizo ningún ruido, según declaró la esposa de Jules, una de las víctimas. Número 7. Duma, tradición judía. Se alude a él en ciertos textos talmúdicos y místicos como encargado del silencio en el más allá. Se ha relacionado con el cuidado y la supervisión de las almas tras la vida. Aunque no siempre se le denomina directamente ángel de la muerte, su papel guarda relación con el tránsito al plano posterior. Benjamín había sido una estrella de televisión, un presentador y cómico que hizo un buen dinero a la fuerza de miles de horas frente a la cámara. Cuando falleció, había cientos de personas rodeando el hospital para orar por él, agradecerle por sus programas y por ser esa típica celebridad querida por grandes y chicos. Cuando finalmente exhaló por última vez, Duma apareció tras los médicos. Era imposible dudar que fuera el ángel de la muerte. Era altísimo. Su cabeza casi rozaba el techo. Serio, vistiendo una sobria capa oscura. El espíritu de Benjamín se paró de un salto. Luego de mirar por un segundo cómo una enfermera cubría con la sábana su cadáver,
caminó temeroso hasta Duma y comenzó a preguntarle: «¿Así es? Lo primero que tengo que ver es tu cara de preocupado. Pensé que vendría mi madre. Ella me salvó de niño, me escondió en un canasto, me pidió que no grite ni llore y se sentó arriba, ¿sabes? Pese a que la golpearon los alemanes una y otra vez, nunca dijo nada. Creo que viví una buena vida. Así que pensé que ella vendría a buscarme. Y no tú con cara de...». Entonces el ángel le hizo una seña llevándose un dedo a la boca. «Shh». Benjamín obedeció por unos segundos y caminaron hacia un túnel. Pero hablar era lo suyo, así que enseguida se detuvo y agregó: «Tampoco llegó Ariel a buscarme o su familia. Ese chico y sus hermanos tenían una enfermedad muy rara. Hice muchas donaciones para que puedan seguir con vida. Ellos eran pobres y los médicos dijeron 6 meses máximo, pero vivieron 12 años más. Lloré cuando murieron. Siempre los recuerdo y pensé que vendrían, pero no. Llegaste tú y tu cara de...». «Shh», le dijo otra vez Dumas, y Benjamín entendió la dinámica. Mientras hablaba no avanzaban. Y en silencio todo caminaba. Todo era más fluido, bello y armonioso. Poco a poco se dio cuenta de que ya no necesitaba las palabras. Al final del túnel su madre lo esperaba, bella y joven como él la recordaba. Luego llegaron 100 más a agradecerle y recibirlo. La recompensa de una vida con significado no eran los aplausos, no. Benjamín comprendió que nada más había para decir, solo entregarse a esa cálida luz donde el silencio era conmovedor y la alegría eterna. Número 8. Sariel. Literatura apócrifa. Mi favorita. Mencionado en el libro de Enoc y otros escritos. Se le define como uno de los ángeles que cumplen funciones punitivas o correctivas. Con frecuencia se le asocia con la gestión de castigos divinos, lo que lo vincula a la figura del ángel que separa al fallecido de la vida terrenal. Bureba era una guerrera. Todos decían, nunca existió nadie como ella, mató a 100 hombres. No había sido fácil. Tuvo que ver morir a sus hermanos en batalla y enfrentar en combate singular a más de un campeón de las civilizaciones enemigas. Sin embargo, ella contaba con una ventaja y lo sabía. Tenía visiones. En sus sueños y desde niña, un ángel alado y bello se le aparecía. Sariel. Lo consideraba como un tutor del más allá. Le enseñaba técnicas de combate, alquimia para fabricar vasijas que explotaban y otros artilugios, entre ellos a forjar el acero. Sin embargo, a los 30 años tuvo aquella pesadilla. Un gigante soldado enemigo que arrojaba su escudo y espada en mano iba a por ella. Los demás los rodean. Es un combate 1 contra 1. Sin embargo, en el sueño Sariel lloraba y le repetía: «Hiciste algo malo, pequeña, y me han mandado a castigarte», decía el gigante. 2 tardes después los enemigos atacaron. Ella estaba aterrada. Deseaba pensar que solo era una pesadilla, así que cuando venció a los invasores quiso asegurarse y ordenó que ejecutaran a todos los prisioneros. Uno de sus soldados le preguntó: «Mi señora, algunos son muy jóvenes. ¿Por qué haces esto? ¿No es mejor devolverlos y mostrar misericordia como siempre nos has enseñado?». Pero el miedo había ganado su corazón y esa tarde, creyendo que ya no quedaban enemigos por vencer, ordenó la masacre. Al amanecer llegaron 5 mujeres corriendo. Una de ellas vio el cuerpo de su hijo y comenzó a gritar. Se notaba que no era una guerrera. Sin embargo, exigía un combate cuerpo a cuerpo con Bureba. Ella aceptó de inmediato pensando que nada era más alejado de la pesadilla que esa diminuta madre envuelta en llanto. Pero
La mujer tiró el escudo que le habían dado y espada en mano fue por ella, casi exactamente como en el sueño. Bureba entró en pánico e imploró ayuda a Zariel, pero el ángel le dijo al oído: ¿acaso no te la di? ¿Acaso no te advertí que esto pasaría? Ahora me obligan a castigarte. La madre venía gritando el nombre de su hijo muerto y maldiciéndola. Zariel brilló como el sol cegando a Bureba y permitiendo que la desconsolada y diminuta mujer le acertara un desprolijo golpe de espada en el cuello. El ángel lloró. En sus brazos yacía la guerrera, su preferida y a la que consideraba una hija. Dicen algunos que esa fue la última vez que Zariel acató la voluntad de Dios sin protestar, que desde entonces les enseña a los humanos algunos secretos del cielo, les filtra conocimientos prohibidos y hace la vista gorda a la hora de castigar las malas acciones de los valientes. He realizado un ritual hace poco y he invocado a este ángel, Zariel. No sé cómo explicarlo, pero lo que me dijo, o mejor dicho, lo que escuché, no es nada bueno. Estoy preparando ese material, pero creo que me llevará un tiempo. Comenten si les gustaría saber. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Los Ángeles de la Muerte. Las sombras del cielo, donde reina el silencio, habita el misterio, guardián del tiempo incierto. El documentalista cuenta historias sin final, de ángeles oscuros, del juicio celestial. Malak Amavet, con su espada letal, gota a gota el veneno, el destino es fatal. Samael, el adversario destructor y portador, cumple el designio, el eco del creador. Ángeles del abismo, guardianes del final, en su vuelo silencioso llevan la verdad. El documentalista, testigo del umbral, desvela los secretos de lo eterno y lo mortal. Azrael, imparcial, su misión divina, guarda nombres escritos en páginas sin rima. Meritim, un ejército en la sombra actúan, con permiso divino las almas fluctúan. Guardián del más allá, donde el silencio eterno siempre reinará. Zariel y su castigo, corrector, retor del error. Ángeles del juicio, ecos del creador. Ángeles del abismo, guardianes del final, en su vuelo silencioso llevan la verdad. El
ellos cumplirán el ciclo de la vida, el eterno plan. El documentalista te invita a reflexionar. Ángeles o sombras, todo tiene un final.